Hermanos, en esta tarde, con el saludo de Cristo Jesús, les digo a todos ustedes, Shalom y paz a vosotros. Shalom. Shalom. Hermanos también que nos ven en sus casas y en lugares de casas de oración, por donde se encuentren, hermanos, que también el Señor reine en la paz en aquellos lugares y que su Santo Espíritu sea derramado en cada uno de vosotros y en las casas de oración. Bueno, hermanos, ha llegado el momento que vamos a escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios hoy en esta tarde, y en esta tarde le doy lugar a mi hermano ministro que va a tomar su tiempo. Adelante. Amados hermanos, en la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Hermanos, pues una vez más tenemos que dar gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da en esta tarde de estar reunidos en su nombre, poder hacer su voluntad, haciendo, hermanos, crecer la fe de cada uno de nosotros en la palabra de Él, porque de ahí emanan, hermanos, todas las bendiciones que nosotros podamos llegar a alcanzar. Pero eso depende de cada uno de nosotros, cuánto entusiasmo, cuánta voluntad tenemos en nuestro corazón de hacer las cosas bien delante de nuestro Dios. El pueblo de Israel, hermanos, ha tenido muchos sinsabores, ha tenido muchos problemas, pero también, hermanos, ha sido el motivo por el cual nosotros debemos de aprender. Y dentro de ese pueblo han ocurrido infinidad de cosas que nosotros tenemos que echar mano de ellas para que no seamos, hermanos, pues algo parecido a ellos. Dice el apóstol Pablo, porque todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos haya dejado en ese pueblo de Israel, y de ahí tomar, hermanos, lo bueno y desechar lo malo, como dice el apóstol Pablo. Así es que hoy, hermanos, vamos a ver el tema, hermanos, que se titula la incredulidad. Esa incredulidad, hermanos, desde la caída del hombre, la humanidad es incrédula y perversa, hermanos. ¿Desde cuándo el hombre ha venido a ser incrédulo, hermanos? Desde que Adán pecó, hermanos, desde ahí este hombre, hermanos, por incrédulo precisamente en lo que el Señor les había dicho, que no tenían que comer de ese fruto porque el día que comieran iban a morir. Y eso, hermanos, lo pasaron por alto. ¿Por qué? Porque no creyeron en esa forma de orden que Dios les había dado, y pasaron por alto todo eso, y hoy, hermanos, estamos viviendo las consecuencias, toda la humanidad. Es por eso, hermanos, que la humanidad es perversa desde aquellos años hasta nuestros días, y todavía lo que falta por esta humanidad, hermanos, hasta que venga Jesucristo, y entonces vamos a tener esa paz que tanto deseamos en estos años. Bien, hermanos, pues pocos somos los que creemos, pocos somos los que ponemos en práctica los mandamientos del Señor. Y dirían por ahí algunos, bueno, ¿por qué te apuntas? Bueno, es que nosotros en la carrera tenemos ese propósito de servir a Dios, ese propósito de dar a conocer lo que son los mandamientos del Señor para una sola pues causa, hermanos. Y esa causa es que todos queremos alcanzar la corona de la vida. Y la corona de la vida no se puede lograr así nada más porque sí. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Veníamos platicando, hermanos, en el camino, que uno de los hombres de la antigüedad fue un hombre, hermanos, que se dedicó de lleno toda su vida a poder, hermanos, predicar el evangelio. Y ese fue Elías. Y dice que Elías era un hombre apasionado, hermanos. Un hombre apasionado. ¿Qué quiere decir, hermanos, un hombre apasionado? A ver, hermano, Fausto, ¿qué es un hombre apasionado? Cuando se entrega a algo, está dispuesto a dar todo por lo que a él le gusta. ¿Cómo considera usted a Alejandro Fleming, que es el que descubrió la penicilina? ¿Cómo lo considera usted? Para poder descubrirla, se tuvo que pasar noches, días, años para poder descubrir esa vacuna. Imaginémonos qué era lo que tenía que hacer su esposa de él para decir, oye, ya deja eso, deja tu laboratorio. ¿Y él qué decía, hermanos? Era apasionado. Él estaba apasionado, se metió y no importó lo que él tuviera que pasar, hambre, sueño, lo que sea, pero él estaba metido y estaba apasionado. Por lo tanto, alcanzó un resultado, y ese resultado vino a ser en beneficio para toda la humanidad. Ahora pregunto, hermanos, ¿Jesucristo era un hombre apasionado? Sí. Caray, hermanos, es nuestro maestro.
es el hombre más apasionado que ha habido. ¿Por qué? Porque entregó la vida de él, hermanos. Y por ese apasionamiento que tuvo Jesucristo, hoy nosotros tenemos una gran libertad de poder también ser apasionados como los discípulos de Jesucristo. Hasta nuestros días habemos hombres apasionados en el Evangelio de nuestro Dios. Y no importa, hermano, le comentaba yo a mi hermano en el camino, no importa la distancia, no importa lo que yo gaste, hermanos, porque el Señor me provee de lo necesario para poder llegar a este lugar. Nos provee a todos nosotros para poder estar aquí. O sea, el Señor pone los medios. Solamente falta que nosotros estemos apasionados por la obra del Señor, y este apasionamiento nos va a llevar a una consecuencia. Y esa consecuencia es ver a Jesucristo en el milenio. Yo creo que todos queremos verlo. Bueno, pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, este apasionamiento que nosotros hoy debemos de tener es, hermanos, para que podamos hacer, hermanos, saltar cualquier dificultad o tropiezo que pudiéramos tener. O sea, si hay un tropiezo, hay una dificultad, hay un problema dentro de la vida de nosotros, que ese tropiezo, hermanos, no nos vaya a desviar de lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque la corona de la vida, hermanos, cuesta muchos desvelos, muchas lágrimas, mucho dinero, cuesta mucho tiempo, hermanos. Así es que no es tan fácil tener todo esto. El ejemplo, hermanos, que nosotros podemos tener es, aparte de lo que dice la Escritura, vamos a ver lo que dice el Salmo 53. Vamos a ver, hermanos, lo que pues aquel hombre sabio escribió, y fue para nuestra enseñanza precisamente. Dice el Salmo 53, hermanos, cómo hay mucha gente que no cree, que le es difícil creer, hermanos. Y esa dificultad, o más bien, hermanos, por ahí había un programa, ustedes lo recuerdan, hermanos, que pasaban en ese programa cosas insólitas, ¿sí? Cosas difíciles que pasaban, ¿sí? Y al final decía este hombre, difícil de creer, ¿sí? Así decía. Y, hermanos, en el Evangelio, todo lo que está escrito, hermanos, cuando ya terminamos una predicación, pudiéramos decir, difícil de creer. ¿Por qué? Porque al hombre, hermanos, no lo cree. Sin embargo, a lo más superfluo, a lo más sencillo, al problema, es más, al diablo sí le cree. Qué ironía, hermanos, qué ironía, que a la parte negativa sí le cree, y a lo bueno no. Entonces, hermanos, dice el Salmo 53, verso número 1 en adelante, dice así, hermanos. Quiero que estemos todos en la cita para que todos concordemos, aunque tenemos diferentes versiones, no importa. Pero dice así, hermanos. Los necios, fíjense bien, los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas malvadas. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo, Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento. Los malhechores, los que se comen a mi pueblo como quien come pan, los que no invocan el nombre de Dios. Esos son los que dicen que no hay Dios. Esos son los incrédulos. Esos son los que piensan, hermanos, que todo es malo. ¿Sí? Y como todo es malo, bueno, pues entonces invoco al malo, y al malo sí me creo. ¿Sí? Díganme, hermanos, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Sí? ¿Qué pasa en la semana cuando tengo que ir a trabajar y me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana? ¿Por qué? Porque tengo que ir a traer el producto que yo vendo para poder obtener ganancia.
¿sí? Obtengo una ganancia. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que yo pueda sobrevivir. Eso va a hacer que yo pueda ganarme el pan de cada día. ¿Sí? Hacemos todo esto. Pero llega el sábado, hermanos. ¿A qué hora me levanto? No me lo digan, no. Eso que van a decir, pues me levanto a las 9 de la mañana o 10, si bien me va. 10 de la mañana me levanto con mucha pereza y hago esto y aquello, ¿sí? Porque es el sábado. Y como es el sábado para Dios, pues Dios que me espere, ¿sí? Hay que me espere el Señor. Al fin que yo sé que Él es un Dios paciente, es un Dios lleno de amor, es un Dios con mucha misericordia. Así es que me espere el Señor el sábado. Y para el sábado, hermanos, ponemos infinidad de pretextos. Yo pregunto, hermanos, decía un hermano, recuerdo que daba mucho la predicación sobre el sábado, y decía este hermano, hermanos, ¿hay alguna duda sobre el día de descanso que es el día del sábado? No, hermanos, todo está bien. ¿Seguros? Sí, hermano, todo, ya lo hemos entendido. ¿Y por qué no vienen? Bueno, por excusas. Ahora yo pregunto a la iglesia, ¿ya están entendidos todos del sábado, hermanos? Aquí estamos. Amén. Los que estamos aquí estamos. Sí. Los que nos queremos graduar. Y los que faltaron, todavía les falta que les sigamos predicando el sábado. Falta todavía que les sigamos predicando el sábado. Entonces, hermanos, por eso dice aquí, hermanos, en el Salmo, dice que el necio, el incrédulo, el que no cree que Dios, hermanos, es poderoso, dice todas estas palabras, hermanos. Y eso, hermanos, el ejemplo precisamente lo tenemos cuando Jesucristo, hermanos, tenía que predicar el Evangelio. Dice Mateo, hermanos, vamos a la escritura, Mateo en el capítulo 17, dice, hermanos, nuestro maestro, dice así, capítulo 17, verso número 14, hasta el 20. Capítulo 17 de Mateo, del verso 14 al 20, dice así, espero que todos ya estemos ahí en la cita. Bien, dice así, cuando llegaron a donde estaba la gente, aquí Jesucristo va con los dos discípulos, y dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús, y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente, muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús, reprendiendo al demonio, y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar a ese demonio? Jesús les contestó, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitará, nada le sería imposible. ¿Qué es lo que pasó aquí, hermanos? Les faltó credibilidad, fe, confianza. Les faltó esa firmeza. Ahora pregunto, hermanos, ¿a nosotros nos falta? Sí. Todavía nos falta. ¿Verdad que nos falta? ¿Qué pasa, hermanos, cuando venimos nosotros acá y sabemos que el hermano Benjamín va a predicar en la tarde y el hermano Benjamín me va a arrullar? Y me voy a echar, decíamos nosotros, con todo respeto, un sueño virtual. Es que el hermano Benjamín nos duerme, ¿sí?
Pero, hermanos, cuando nosotros buscamos el texto, me meto al texto, lo entiendo, hermanos, eso es saborear la comida. Se desperdicia. Decía el apóstol Pablo, cuando tú vayas a hablar, ponle sazón. ¿Cuál es el sazón en la comida, hermana Queta? El Norsuiza, la sal. El ajito, la cebollita, el chilito, la salecita, le ponen sazón. Y ese sazón, cuando nosotros probamos la comida, decimos, ¡ah, qué rico! Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios, tengo que ponerle emoción, tengo que ponerle, hermanos, esa salsa, ese picante, hermanos. ¿Para qué? Pues para que sepa ese alimento espiritual y entonces yo lo pueda absorber. Pero cuando yo estoy metido en la escritura, pero si yo me empiezo, hermanos, a querer dormir, a no hacer caso, a que oigo aquí, hermanos, en los oídos, tengo zumbido y todo eso, me desconecto por completo de la lectura. Y entonces viene la incredulidad. ¿Por qué? Porque no creo a lo que estoy leyendo. Porque no pongo atención. Y esa atención es precisamente entrar en la incredulidad. Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es que cuando yo estoy leyendo me tengo que meter a la lectura, meterme en ese momento de por qué se escribió, para quién se escribió y por qué se escribió. Entonces cuando yo me meto así, en esa manera, ahora sí voy entendiendo, me voy poniendo interesante al tema, hermanos, y eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Bien, hermanos, entonces aquí vemos que los discípulos, estando con el maestro, les faltó credibilidad, fe, confianza, les faltó todo eso, hermanos. Y muchos de nosotros, eso es lo que nos pasa. Pues, ¿qué le pasó a los apóstoles? Se dormían en lo que iba a orar. Decía mi hermano, hace un momento, decía mi hermano, ¿por qué no llega la iglesia toda a la localidad donde se reúnen? ¿Por qué? Porque está la pandemia. Y con mucha razón y con todo el respeto que se merecen mis hermanos. Yo les aseguro que el día del sábado se quedan viendo la televisión para ver la predicación del hermano X. Lo están viendo. Pero les aseguro que se están comiendo una concha, o que se están tomando un cafecito, o que están comiendo su desayuno. Se los aseguro. Y les aseguro, hermanos, que se van a ir al mercado. Después de que sale la predicación, se van a ir al mercado. ¿Y saben qué? Van a ocupar un transporte. ¿Y qué hay en el transporte? Gente. ¿Qué hay en el mercado? Gente. Ahí no se contaminarán. Sí. ¿Por qué entonces no van a la congregación? Por miedo. Falta de fe. Incredulidad. Incredulidad, hermanos. Entonces decía mi hermano Angelito, hermano, ¿por qué dejamos de venir? ¿Acaso no tenemos fe? ¿Acaso no tenemos credibilidad en lo que dice la Escritura? Y entonces cuando decimos nosotros, Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegará. Ahí sí tomo esos textos. Ahí sí los tomo. Cantamos el demás. Y dice también el Salmo 121, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¿Sí? Y ese socorro yo lo quiero tener. ¿Sí? Pero ¿qué hago yo para tener ese socorro? ¿Le creo al Salmo? Sí. Sí lo creo. Yo no vengo. ¿Lo pongo en práctica? No. Ahí está el problema, hermanos. Ese es el problema. Por eso en la mañana veíamos, dice, no los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios, somos los que podemos tener esa protección que es el mar de vidrio. Y yo les he dicho, hermanos, el mar de vidrio viene mezclado con fuego. ¿Cuál es el fuego? Son las pruebas. Y no estamos siendo probados en este tiempo. Y no estamos cubiertos por la misericordia de Dios, que es el mar de vidrio, pero viene con fuego. ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros? La confianza plena en que nuestro Dios
nos está protegiendo. No nos va a pasar nada. Pero debo de creerlo, debo de metérmelo aquí en la cabezota para poderlo poner por obra. Para saborearlo, dice usted. Hay que saborearlo. Dice el Salmo 23. ¿Sí? Y eso es lo que muchos hermanos les falta. Dice, A muchos hermanos les falta. Y es el pretexto, hermanos, yo lo siento así, es el pretexto ¿para qué? Para no ir. Como ya vino la pandemia, pues ahora sí ya me puse comodito en mi cama, allí veo el programa, el hermano está predicando, pero ya me aburrió, al hermano Benjamín ya me aburrió, ahora me paso a ver a Tacubaya, ¿sí? Los hermanos que están en Tacubaya, pero ahora ya me aburrió el hermano que está en Tacubaya, ahora me voy para Centroamérica, el hermano que está en Centroamérica, ya me aburrió ese hermano, ahora me voy para los Estados Unidos. Y hermanos, andan divagando. Yo digo, hermanos, pregunto, ¿creen en la palabra de Dios? No. Ese es el problema. Fingen nada más. Y por eso se contaminan, hermanos. Por eso se contaminan. ¿Lo digo yo? No, hermanos. Ahí está lo que dice la palabra de Dios. Dios en su grande misericordia se ha mostrado a través de la misma naturaleza, hermanos. Dios se ha mostrado a través de la misma naturaleza. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 1. Romanos capítulo número 1 dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el 21 nada más. Dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado las gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado en oscuras, hermanos. Eso es lo que ha hecho el hombre con la misma naturaleza. La misma naturaleza, hermanos, nos está dando a conocer el poder infinito de Dios. Pero, hermanos, vemos todo esto y decimos, pues es que todo esto así debe de ser. Y no le damos la honra y la gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a los pajarillos que cantan? Todos, y luego escuchamos. Todo. así es. Y más madrugadores que nosotros. ¿Ha usted visto a esos pajaritos así de colores que cuando están cantando aquí en su gañote de gorgorea, hermanos? Ahora pregunto, Se llaman gorriones, hermano. no, pero hay otros que aparte que son de los gorriones, hermano. Otros que cantan precioso, hermanos. A ver, pregunto, hermanos, ¿para quién son esos sonidos? Para Dios. Aparte, Para nosotros. Para nosotros. para nosotros. Para que despertemos. Vean lo que Dios ha hecho, hermanos. Y eso mucha gente lo pasa por alto. Vean, ¿cuántos pajarillos hay de colores? Miles. Sí, hermano. Sí, hermano. Y hay personas que piensan que eso es normal, bueno, digamos que digan. Bueno, es que la gente que precisamente no le da la honra con lo que dice aquí, la misma naturaleza ha hecho que nos enseñe, la naturaleza, hermanos, todo lo que nos rodea, nos está hablando de Dios. Nos está hablando la lluvia, el trueno, los relámpagos, hermanos, el terremoto. ¿Sí, hermano? Nos está hablando de Dios. Así es. Todos tienen miedo y temor a Dios. Pero, hermanos, y cuando vemos un amanecer, precioso,
No dicen ahí, ¿no? Y luego escuchamos los cantos de los pajarillos, Su misericordia. deleitan nuestro oído. Amén. Es bueno. Deleitan nuestro oído. Hermano, y cuando declina el sol, se vuelve a juntar igual. Y cuando hace un calor tremendamente grande, viene una brisa, hermanos, que nos refresca. Hermanos, eso es poder de Dios. Amén. Eso es darle la honra y la gloria a Dios. Eso es creer en Dios. Así es. Pero, hermanos, de veras, yo he visto, hermanos, algunos animales fieros, como por ejemplo el cocodrilo. Yo al cocodrilo le tengo miedo, hermanos. Nunca he tenido uno así de frente, pero el día que yo tenga uno de frente sí le tengo miedo y respeto. Camina en zigzag, hermano, Sí. no le pasó nada. No, pero hermanos, fíjense, andan en el lodo, allí en el lodo, hermanos, donde están ahí, donde viven. Toman a la presa, se la llevan al lodo, hermanos, y se la comen. ¿Y saben qué, hermanos? No les da diarrea. ¿Quién sabe? No se aceptan. Si son muy malosos, sí. No se sueltan del estómago. Y tragan un montón de no sé, descompuesto todo se lo comen, hermanos. Y no se enferman, hermanos. Poder de Dios. Ahí se está mostrando el poder de Dios. Nada más que lo vemos, pero no le damos el sentido de lo que Dios nos está mostrando. En un atardecer, hermanos, cuando empieza a atardecer, otra vez los pajarillos empiezan a cantar y se van a sus nidos. Caray, hermanos, poder de Dios que se está mostrando en que nosotros tenemos que alabar al Señor a través de la naturaleza. Y saben la hora, ¿no? Y saben su hora, y saben a qué hora se tienen que ir a dormir. Y además, hermanos, fíjense, en una ciudad donde pues hay árboles, por ejemplo, allí donde yo estoy, hermanos, donde trabajo, hay 3 árboles grandototes, hermanos. No anidan ahí ni un pájaro. ¿Cuál es la razón? Por la gente. No. Hay gatos. Hay gatos ahí. Vean la inteligencia de los pajarillos. No hacen nidos en árboles donde hay casas. ¿Por qué? Porque hay gatos. ¿Qué hacen los gatos? Se suben al árbol y se comen los huevos. Y no van ahí. Vean la inteligencia. Eso, poder de Dios, sabiduría de Dios. La naturaleza nos está hablando de esto. Pero somos incrédulos. Bien. Por la conciencia también. ¿Qué es la conciencia? Conciencia. La que nos reprime, hermano. Sabiduría, ciencia de Dios. Tenemos conciencia de que la sabiduría de Dios es tremendamente grande. Dice la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Capítulo 3, versos 16 y 17. Sabiduría de Dios. Conciencia. ¿Qué debemos de tener? Ciencia de Dios. ¿Dónde está la ciencia de Dios? Fue la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. ¿Verso? Capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Para eso es la escritura. Entonces, hermanos, tenemos sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La escritura. La escritura. Por eso debemos de tener, hermanos, toda esa. Ahora, pregunto, hermanos, ¿de dónde viene esa sabiduría, hermanos? ¿Dónde la plasmó Moisés? ¿Dónde plasmó la sabiduría Moisés en este libro? Sí, también, o sea, pero es los 5 libros, ¿de acuerdo? La Torá, el Pentateuco, ¿sí? Pero, hermanos, en ese libro de la ley
es donde obtenemos la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los 5 libros, hermanos? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son el Pentateuco. Esa es la Torá. Bien, vamos a ver lo que dice Pablo acerca de esa Torá. Dice Romanos en el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice así el apóstol Pablo, cómo él, hermanos, tuvo que ver todo esto para decir que este libro tiene una ciencia enorme para que nosotros aprendamos. Verso 17 en adelante. Romanos capítulo 2, verso 17 al verso número 20. ¿Tú dices que eres judío? Dice así: tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces la voluntad y la ley y te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad. ¿De qué puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos? Ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Amén. Hermanos, tenemos este conocimiento, tenemos esta, y debemos de creer a todo lo que está escrito aquí en la ley, hermanos. Entonces, hermanos, ¿A qué se refiere cuando tú dices que eres judío? Ok, cuando nosotros tenemos, decía ahí en el Salmo 82, dice, Dios está en medio de los dioses y en medio de ellos juzga. En otras versiones dice, Dios está en medio de los ángeles y en medio de ellos juzga. Cuando nosotros, le decía yo a mi hermano que nos visita hoy, le decía yo a mi hermano, ¿por qué el Señor, el Padre, le dice a Jesucristo Dios y le llama también Señor? ¿Por qué? A ver, ahora le hago ya se los dije en algunas ocasiones. Les vuelvo a hacer la pregunta. A ver, hermano, Fausto, con usted hoy el pleito. ¿Por qué el Padre a Cristo le dice Dios y Señor? El mismo Padre le dice a su Hijo, le dice Dios y Señor. Ay, hay que pensar. Ahí es donde hay que pensar. ¿Por qué se lo dice? Porque Jesucristo creó las cosas. Y cuando alguien crea de la nada algo, es considerado Dios. Por eso el Padre le dice a Cristo Dios. No que sea Dios, no, pero le da el nombre a Cristo como Dios porque Él de la nada creó las cosas, hermano. Los atributos, ¿no? Como si fuera Es cuando dice que la tierra produzca árboles de frutas con su semilla, su simiente. Y la tierra, hermanos, empezó a dar. Ese es un Dios. Que cuando venga el aire que sube de la tierra al aire caliente. Y viene el aire frío de arriba. Y hermanos, se producen los truenos y las nubes, hermanos, y se ven las nubes negras. Y decimos nosotros, caray, va a llover y va a caer un aguacero tremendo. Pregunto, hermanos, ¿por qué el agua que está en el cielo, que son a veces tremendamente toneladas de agua, ¿por qué no caen de sopetón? Porque Dios lo tiene controlado. ¿Por qué caen gotas? No sería. Porque los mata. ¿En dónde se producen las gotas? Hermanos, si es agua, la viéramos, hermanos, cae de sopetón y nos destruye. ¿Por qué caen gotas? Por la naturaleza. Bueno, Dios, entonces que dispuso que caigan gotas, pero también imagínense qué altura, hermano, donde hacer unas gototas y se vienen haciendo. Nos mata. Veamos, hermanos, cómo el Señor en su sabiduría, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, caray, Señor, qué grande es tu sabiduría. Amén. Y Cristo hizo eso, hermano. Así.
Viene la lluvia, pero viene la lluvia, hermanos, en orden, no en desorden. Sí, la casa. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de aprender de la Escritura. Y admirar y decir, Dios, eres un ser increíble. Eres un ser lleno de amor. Eres un ser lleno de todo conocimiento para que nosotros, tus hijitos, vivamos felices. Sí. Se siente, hermano, cuando llueve así de hermoso, Es como el sol. se siente el poder de Dios. Ahí se siente. Ahí es cuando se Es como el siente su sol. presencia. Por eso, hermanos, debemos de tener todo ese conocimiento. ¿De dónde lo obtenemos? De aquí, hermanos. De aquí obtenemos todo ese conocimiento. Nada más que el hombre, hermanos, quiere ser más sabio que Dios. El hombre siempre ha pensado ser más sabio que Dios. Y eso ha traído muchas consecuencias. Hermano, Dice el Evangelio de Juan. y en la mañana veo cómo es que las neblinas, hermano, son las mismas nubes y están aquí abajo. Y a ver, fíjese, hermano, una cosa de lo más sorprendente. Aquí en esta parte de aquí arriba, y nada más sucede aquí, hermanos, no hay niebla. Venimos en la pista y allí en la caseta, hermanos, una niebla tremenda. Entrando, pasando el túnel, bajando, la niebla tremenda. Tapa todo el pueblo, Sí. todo el pueblo. Pero ya llegando a Libres, un sol Estamos y un bendecidos. paisaje precioso. Estamos bendecidos, hermano. Amén. Sí. Y por eso, hermanos, vengo con camiseta, camisa, chamarra y saco. Porque hace mucho frío. Y ya me pasa. Sí. Eso es sabiduría de Dios. Me tengo que cubrir porque si no me enfermo. Sí. Bien. Dice Juan en el capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17 al verso 21. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17 al verso número 21. Dice así. ¿Ya lo tienen? A ver, hermana Mine. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. Los espero porque esta lectura está preciosa. Bueno, todo, pero esa lectura está muy bonita. Dice así: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, los hombres a veces se quieren pasar de listos y entonces se meten a la oscuridad, lo que había dicho Pablo a los romanos, porque su necio corazón se entenebreció, ¿sí? Y trocaron la gloria de Dios, haciéndola, hermanos, en imágenes corruptibles. Y eso el Señor lo reprueba rotundamente. Cuando se habla de la parábola de las bodas del rey, hermanos, aquí vamos a entrar en una parte, si me da tiempo. Cuando se habla de la parábola de las bodas del rey, es una gran enseñanza para todos los incrédulos. ¿Sí? Vamos a verla. Dice así, hermanos, Mateo capítulo 22.
Esa parábola me gusta mucho, hermanos, porque son una bola de pedradas para muchos, hermanos, para muchos que predican el Evangelio, hermanos. Mateo capítulo 22, desde el 1, Mateo 22, desde el 1 hasta el verso 14. Hasta el verso 14. Dice así, hermanos. Mateo 22. Esta parábola, hermanos, así para muchos predicadores, para muchos hermanos, para darles duro en la cabeza. La parábola de la fiesta. Dice así: Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: sucede que el reino de los cielos, como un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo, mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otra vez a los criados, encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los incrédulos, los invitados, no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, los otros agarraron a los criados del rey y los mataron, los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos, buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con el traje de boda. Le dijo: amigo, ¿por qué has entrado aquí si no traes el traje de boda? Pero el otro, al que le estaba diciendo, dice, se quedó mudo, calladito. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora vamos a interpretar. Eso es lo bonito, ¿no? Ya la leí. Ahora, ¿qué saco de provecho de aquí? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo debo de hacer que la iglesia lo entienda? Es semejanza, no asemejándolo con. Bien. ¿Quiénes son aquellos que eran invitados? El pueblo de Israel. Vamos a decir al pueblo de Israel. ¿Qué tenía el pueblo de Israel en sus manos? La palabra. Esto tenía en sus manos el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Israel? No, bueno, siguió una parte y la otra no. No quisieron. Despreciaron esto. La invitación. ¿Y a dónde los estaba invitando? A las bodas. ¿Sí? A las bodas del Cordero. Ahora pregunto, hermanos, ¿no eso que se hizo allá en el monte del Sinaí, cuando hizo el contrato Dios con el pueblo, le dijo al pueblo, le dijo a Moisés: aquí está la carta, el contrato, escribe los mandamientos, ahí está. Dijo el pueblo, cuando ya estaba tronando antes de que subiera Moisés, dijo el pueblo: todo lo que Dios diga, eso vamos a hacer y vamos a cumplirlo. Y dijo el Señor: adelante, sube Moisés, hermanos, se tarda 40 días para bajar, y el pueblo dice: ya se murió, ya no tenemos a nadie. Y entonces, hermanos, hacen un ídolo, rompen el contrato que Dios había hecho. Llega Moisés a verlos cuando oyen el griterío, le dice Dios a Moisés: baja porque tu pueblo se corrompió. Llega Moisés, ve, hermanos,
¿Por qué rompe las tablas? Porque el contrato se tenía que haber roto. ¿Qué es lo que hizo allí? ¿No iba a haber una boda entre Dios y el pueblo? Sí. Iba a haber una boda. Y ese era el contrato. ¿Qué hizo Moisés? Rompió el contrato. Por eso aventó las tablas de la ley, se quebraron y se rompió el contrato. Lo mismo cuando viene Jesucristo, los invita a las bodas. Aquí está la parábola. Por eso Jesucristo les dice a aquellos: esto es lo que el Señor ha dicho. Vengo porque los quiero invitar a las bodas. ¿Qué hicieron ustedes? Los que están dentro de Israel despreciaron. Y entonces dice que se enoja, hermanos, porque mataron. ¿A quiénes mataron? A todos los criados, a los enviados. ¿Quiénes son esos? Los profetas. Los profetas los mataron. Manda a su hijo y lo mataron también. ¿Sí? Entonces dice el Señor: ve y ponte en los caminos. Invita a todos los que hayan por ahí. Llegaron ahí, dice que entraron buenos, malos, incrédulos, ciegos, cojos, todos van para adentro. Y ahí entramos nosotros. Y nosotros somos los convidados a las bodas. Estamos invitados, hermanos. Nada más que dentro de todos esos invitados hay buenos y malos y cojos y ciegos, hay de todo. Allí están, hermanos. ¿Sí? Ahora, nosotros ya estamos invitados. Pregunto, hermanos, ¿nos vamos a poner el traje de bodas? Sí. Solo el Señor. ¿Sí? Ahora, Brian, ¿cuál es el traje de boda? Es uno. Como el que trae usted. Sí. La pureza que tengamos. Bautismo. Son, hermanos, precisamente, dice Jesucristo, dice: ahora yo los voy a vestir, pero de una vestimenta especial. Recordemos lo que dijo allá en Zacarías, cuando dice: quítale a este hombre las vestiduras corruptas, las vestiduras malas, y vístelo de vestiduras del rey. Y lo visten del rey, hermano. ¿Sí? ¿Qué hizo Naamán? ¿Qué es? Amán, que quiso acabar con el pueblo de Israel. ¿Sí? Se quería poner las vestiduras del rey y ser paseado en el caballo del rey. Y le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque él fue ahorcado y entonces Mardoqueo fue el que hizo todo esto, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, se puso las vestimentas del rey y él fue el que fue montado en el caballo y paseado por el pueblo para que viera todo el pueblo que ese hombre había sido íntegro en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que tiene que ser para nosotros? El rey, el padre, nos va a vestir con ropas especiales para la boda. Pero hubo uno que se metió por ahí. Se coló. ¿Quién es ese? ¿Ya vieron? Sí. Ahora pregunto, hermanos, ¿quién es ese que se coló? Satanás. ¿Cómo entraste? En parte. Está bien, es Satanás. Se coló. ¿Sí? Nada más que pasa una cosa. Ya dentro de un ministerio, de cualquier denominación, un ministerio de cualquier denominación. Yo pregunto, hermanos, esa parábola la han predicado muchos de las distintas denominaciones. Sí. Nada más que yo preguntaría, todos esos que fueron invitados a las bodas, ¿de qué estamos siendo administrados para entrar a las bodas? De la palabra. De la palabra de Nos Dios. estamos limpiando con la palabra. Exactamente. Y entonces cuando yo La absorbo. transgiverso la palabra de Dios y miento y le quito a la palabra de Dios y le añado lo que no es. ¿Sí? Hace un momento estaba yo platicando con mi hermano y le decía yo: Dice el último texto de Apocalipsis. ¿por qué Jesucristo toma la primogenitura y la primogenitura en Cristo Jesús, aquel mandamiento de la ley? Porque son primogénitos, únicos. Porque es el único. Es el primogénito que Dios envía a la tierra y Él tiene la primogenitura en todo. Aquel mandamiento de la primogenitura del Él es primero, primero y son los segundos. nuestro hermano mayor es Él.
Y entonces me contestaba mi hermano y decía, bueno, es que en el catolicismo hacen esto y esto y esto más, y bueno, en un acuerdo que hubo de concilio hicieron esto y esto. Discúlpenme, pero errado. La palabra de Dios dice otra cosa bien diferente. Y dice aquí que no le puedo ni añadir ni quitar. Yo quiero ver los textos. Y lo que diga la palabra de Dios, eso es lo que tengo que hacer. Así dice Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, ese que se metió, que no iba vestido de boda, ese que se metió, dice el Señor, átenlo, amárrenlo y a la oscuridad. ¿Quiénes son esos? Los dirigentes de las iglesias, de las denominaciones. Los dirigentes, ¿por qué? Porque saben de las bodas, pero no quisieron entrar como Dios quiere que vayan. Y entonces a todos esos hermanos, ahora, esa es la interpretación, hermanos, que podemos darle de una, de otra manera. Pero la palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, hermanos, invitan a muchísimos, porque allí, hermanos, donde estaba, cuando dice, Señor, el rey fue y se asomó, dice, está lleno, de todo está lleno. Nada más que muchos son llamados, pero de todos ellos, pocos son los escogidos. Hermanos, yo pregunto ahora, ¿creemos en las bodas del rey? Sí. Bueno, pues entonces, si creemos, debemos de estar como Él ha querido que esté. Para terminar, Juan, el libro de Juan, capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6. Hermano, entonces ¿a quién echaron afuera? Decía mi hermano, al demonio, sí, es el demonio. Pero hermanos, ¿quién actúa en la mente de los hombres? El demonio. Y hacen las cosas chuecas. No las hacen como está escrito. Hermano, bueno, yo tenía ahí otro concepto de que el que echaban fuera era a las otras denominaciones que no llevan la palabra, o sea, están limpiándose, pero a medias, por eso no tienen la vestidura para las bodas. Qué bueno que lo dijo usted, hermano. Sí, hermano, es lo que le comento. Todos los dirigentes de las otras denominaciones, hermano. Y los que los siguen también, porque van... Por eso dice Jesucristo, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos son anónimos. ¿Sí? O sea, eso es de rigor. ¿Sí? Bien, capítulo 6 de Juan, verso número 60. Juan, capítulo 6, del verso 60 al 71. Sí me da tiempo. Dice así. Al oír estas enseñanzas, aquí, hermanos, quiero antes de leer este texto, aquí Jesucristo estaba hablando de su cuerpo y de su sangre, de su carne y de su sangre, ¿sí? Y les dice Jesucristo, cuando ustedes coman mi carne y beban mi sangre, yo los resucitaré en el día postrero, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué es comer el cuerpo, la carne de Cristo y el tomar su sangre? ¿Qué es, hermanos? Es la Pascua. Cuando yo estoy comprometido a comer ese cuerpo, esa carne de Cristo y la sangre, me comprometo a cumplir los mandamientos del Señor. ¿Sí? Entonces el Señor estaba ahí. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno, ¿sí?, en cómo está viviendo, porque si tú comes indignamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, juicio comes para sí. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Por eso Cristo, cuando les estaba hablando aquí de esos emblemas de la carne y de la sangre de Él, ya cuando les dice, vean lo que continúa, verso 60. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que le seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó,
esto les ofende, ¿qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y son vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que iban a traicionar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes se quieren ir? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Si tu palabra son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó: no los he escogido yo a ustedes 12. Sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Amén. Hermanos, dentro de la iglesia, aquí dentro de la iglesia, hay algunos traicioneros. Decía Pablo: yo soy el primero. Mis pecados van por delante. Vean, hermanos, que precisamente cuando se hace el pacto con el Señor y se bautizan, por eso el bautismo, hermanos, es muy importante. El bautismo no es para jugar. El bautismo es un compromiso tremendamente grande, hermanos. ¿Con quién? Con Dios. Por eso muchos dijeron: Dura palabra eso. no vamos a poder. ¿Quién va a poder hacer todo esto? Mejor me retiro. Y cuando se retiran les dice Jesús a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice: no, Señor. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso, hermanos, es lo que nos anima a nosotros. Eso es lo que nos... Hermanos, por eso les decía yo, cuando nos apasionamos, ¿qué nos importa que venga, hermano, algún problema? ¿Qué nos importa que se agarren del chongo algunos? Hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante. Por eso dice el apóstol Pablo: no que yo ya haya alcanzado, sino que prosigo al blanco de la soberana vocación. Y ese es Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dar lo mejor en la credibilidad que hemos tenido en la Escritura. Y esto, hermanos, va a ser posible que todos los que hagamos la voluntad de nuestro Dios alcancemos misericordia del Padre y podamos tener, hermanos, la grande dicha y oportunidad de estar en el reino. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿En dónde? En la tierra. ¿Y a dónde vamos a ver a Jesucristo? En Jerusalén. Ahí, hermanos, vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo cual, hermanos, debemos de estar preparados todos. Y todo esto con el único fin de darle honra y gloria al Padre de las luces. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga.